Bueno, después tenemos que ver las tarjetas. Me falta terminar de diseñarlo. Terminar de diseñarlo. A la madre y pero es que yo apenas gracias. Val María, una experiencia abrigadora
de inmersión psicoespiritual, logrando potencializar nuestra humanidad y fe en Jesucristo, en constante crecimiento interior. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Un saludito cordial para todos y todas ustedes que están aquí reunidos, convocados y convocadas para un conversatorio, para participar un poco de esta conversación sobre un tema que en nuestro contexto de vida religiosa es nuevo, de vida sacerdotal es nuevo. Hay realmente pocas investigaciones estadísticas con respecto al tema, al menos en Colombia. No sé si me escuchan bien, María del Mar. Sí, se escucha. A ver si manejan un poquito el tema del audio allá. Bueno, entonces están grabando también. Y ahí está Facebook y está YouTube, la página de la Congregación de Jesús y de María. Un saludito entonces, con todo cariño para ustedes, para que conversemos sobre el tema. Hoy el conversatorio va a ser dialogado por el padre Eduard Utria. Ya se nos va a presentar por aquí, a ver si lo vemos. El padre Eduard Utria es de la Arquidiócesis de Barranquilla y estudió psicología y maestría en educación en la Universidad del Norte de Barranquilla y teología espiritual en la Universidad Gregoriana de Roma. Y está el padre Francisco Javier Díaz, de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal, psicólogo egresado de Uniminuto y experto en psicología positiva del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Con ellos, colegas míos, sacerdotes, los tres obviamente, hemos pensado en alimentarles a ustedes el tema, porque es importante que lo convertamos en una conversación para ponerlo sobre la mesa de forma serena y que nos permita entender que como seres humanos también tenemos unas búsquedas y unas deficiencias. Y quizás por el rol que desempeñamos nos cuesta más asimilar y aceptar. Se puede ver por YouTube también y por Facebook, por si algunos no han podido entrar por aquí, para que les avise. Le pido el favor a María del Mar inicialmente que nos vamos a poner inicialmente al padre Higinio Lopera, que nos va a hablar un poquitico desde su conocimiento y experiencia de lo que para él significa el síndrome burnout. María del Mar, le agradezco mucho. Sí, en realidad desde hace mucho tiempo el tema, tal vez hoy tenga otro nombre, pero desde hace mucho tiempo este síndrome que hoy llaman de desgaste, lo llamábamos antiguamente, es decir, me refiero a los años 60, 70, lo llamábamos con la palabra francesa surmenage, que significa estar cargado de las labores, de los trabajos, de francés sur y menage, ¿sí? Trabajos, actividades. ¿Cuál cree usted que son los síntomas que presenta un sacerdote que padece este síndrome? Realmente el tema es demasiado amplio porque había que verlo desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, neurológico e inclusive somático, físico, médico. Entonces, fundamentalmente se trata de un estrés que se va acumulando
a través del tiempo y no ha sido resuelto, no ha sido sometido a un control, entonces la persona llega a sentir ese sobrecargo del estrés. Hay dos casos muy importantes. El primer caso es que se da entre los 40 y 60 años y es bastante precoz, pudiéramos decir, y se debe a eso, a esas personas que tienen una actividad febril, hacen muchas cosas al mismo tiempo, están atendiendo a todo, dicen sí a todo lo que la gente les pide. Entonces llega un momento en que no han tenido control de su tiempo, de su descanso, de su alimentación, etcétera, y de su mismo ejercicio físico, y entonces esa sobrecarga de estrés se va a manifestar con lo que llamamos ese síndrome, que en otras palabras es como decir me quemé, me fulminé, algo así como una máquina que si no se está alimentando termina gastándose. Me están avisando que ya tenemos 100 personas conectadas en Zoom, por lo mismo la capacidad en estos momentos de Zoom es de 100 personas. María del Mar, puede escribir por favor, en YouTube podemos conectarlos. Provincia Audista de Colombia, ¿así es, María del Mar? Le agradezco que me ubique un poquitito. Sí, padre, en este momento la transmisión también está por Facebook. Acabo de mandar el link, lo voy a volver a reenviar para que se puedan conectar por Facebook. Ok, mándalo por aquí y mándamelo a mí también porque hay personas que lo están pidiendo. Mándamelo al WhatsApp. Gracias. Muy bien. Padre Eduardo Utria, ¿estás por ahí? Padre. Padre Eduardo. Padre, por favor, ¿podrías escribir al chat para poder darte acceso a micrófono y a cámara, Padre Eduardo? Gracias, Padre. ¿Listo, Eduardo? Aló, sí, ¿cómo estamos? Abre tu cámara. Esperando que me dé el anfitrión la posibilidad de... El anfitrión le ha pedido inicie su video, bueno, aquí estoy esperando. Ahora sí. Listo, muy bien, Eduardo. Bienvenido y muchas gracias. Vamos a ver bloqueado, entonces. estaba bloqueado. No te preocupes, aquí estamos. Tienes la palabra, Eduardo. Ya hubo una pequeña introducción del padre Higinio Lopera, que creo que nos recoge muy bien la temática sin tanta técnica. Pero el padre Eduardo Utria es párroco. Entonces, es importante que nos comunique no solo desde su experiencia como párroco en Barranquilla, en La Venosa, y desde la experticia ya como psicólogo, que nos dé unos parámetros sobre el síndrome y unos consejos al respecto y seguimos conversando. Eduardo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Estoy contentísimo de que verdaderamente tengamos una acogida tan bonito en este momento en que más necesitamos nuestra fortaleza en la amistad, en el cariño y en toda la fraternidad sacerdotal y religiosa que podamos tener. Este síndrome del desgaste, un desafío para religiosos en su práctica pastoral y comunitaria. Es un estado de agotamiento mental, como veíamos, emocional y físico, que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral.
y es tener en cuenta que no es simplemente un estrés, es consecuencia de un mundo de cosas. Por eso se llama síndrome, porque son muchos síntomas, son muchas situaciones que ahorita vamos a tratar por lo menos de puntualizar para que veamos que esto no es como un decir estoy estresado, estoy cansado, sino es algo verdaderamente serio, algo que hay que trabajar, algo que ya la Organización Mundial de la Salud lo está determinando como una enfermedad laboral y se está tratando como tal, dando hasta incapacidad y todo lo que implica verdaderamente un riesgo laboral o una enfermedad de este tipo. Es agotamiento emocional, es despersonalización, es sentimiento de baja realización personal, lo que uno va experimentando. Pues hay que tener en cuenta, y quiero hacer énfasis en esto, de que nosotros como sacerdotes, como religiosos, como religiosas, somos respondedores para el alma humana. Sí, somos respondedores para el alma humana, lo que quiere decir que a nosotros llega demasiada carga, demasiada situación. Somos los primeros auxilios psicológicos y espirituales, la gente llega inclusive con enfermedades de tipo afectivo, mental, física, y nosotros nos cargamos. A veces desconocemos esa situación de cargarnos. Así como un psicólogo a veces necesita entre paciente y paciente media hora, un sacerdote, un religioso no se da ese lujo. O sea, uno atiende hasta 20, 50 personas seguidas y luego la carga emocional que nos queda como auxiliadores es impresionante. Somos receptores de catarsis, de dolores, de sufrimiento, de neurosis. Hasta qué punto nosotros podemos descargar eso que en el día a día nos llena verdaderamente el alma, la mente. O sea, es peligrosísimo, estamos hablando de algo verdaderamente serio. Somos protagonistas principales en el acompañamiento, en la ayuda, en la oración del duelo, autoridad y poder para responder a los diferentes interrogantes de los fieles. Entonces, todo esto que implica, pero algunos clérigos, algunos religiosos, algunas religiosas, no son, o sea, como no pueden concentrarse, o sea, tanto que se están concentrando en los roles de líderes, de cuidadores, del dolor humano, del sufrimiento, de las diferentes neurosis, cargando el peso psicológico de sus fieles, que se olvidan de su propia salud mental y física. ¿Sí me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, que a veces. Perfecto. Listo. Entonces es peligrosísimo porque a veces nos estamos enfermando y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta verdaderamente. Ahora nos estamos enfrentando a nuevos desafíos que los grandes psicólogos pues tienen la gran preocupación, el desafío precisamente para el sacerdote. La pandemia trae ahora un sinnúmero de personas con unos trastornos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de duelos mal elaborados y de duelos patológicos bien fuertes. Sacerdotes que también están asumiendo, ay Dios. Bueno, aquí me pide que me presente, porque ya me había presentado al padre Hernán Alzate, pero bueno, me presento. Soy el padre Eduardo Utria Londoño, soy psicólogo especializado en psicología de tiempo limitado, lo que es psicoterapia de tiempo limitado. Y pues también tengo una maestría en educación, una especialización en teología espiritual de la Universidad Gregoriana de Roma. Pues actualmente pues estoy haciendo también mi doctorado en educación. Entonces, no sé. Yo les pasé la guía, pero quería hacerlo como una forma así un poquito más práctico, más rápido, para podernos centrar un poquito en el tema que quisiera como hacer un poco de énfasis. Entonces, no sé si el padre Hernán que me continúo. Puedes compartir Perfecto. tu pantalla, padre. Entonces, tenemos la deficiencia de centros especializados para salud mental. Por ejemplo, aquí en la costa atlántica, desafortunadamente carecemos de centros. Uno dice, vamos a meter a esta persona en un centro de reposo de estos
donde la persona pueda tener un descanso y los sacerdotes pues peor en situaciones difíciles. Por ejemplo, aquí con la pandemia hay sacerdotes que han quedado con ese estrés postraumático y no son los mismos, ellos sienten, no somos los mismos. A nivel psicológico, a nivel físico nos estamos afectando. El desgaste emocional, la ansiedad, la depresión del sacerdote, pero sí. Y súmale a esto todo ese ambiente laboral que genera estrés en el ambiente de mi trabajo pastoral, la sobrecarga de responsabilidades, la demanda excesiva de energía, compromiso afectivo hacia el trabajo, conflicto, ambigüedad, sobrecarga del rol, falta de liderazgo, autonomía, retroalimentación y apoyo social. Todo esto es lo que va causando ese síndrome del desgaste físico. Un mayor riesgo en personas idealistas, dicen los grandes conocedores de este síndrome, con trabajos de entrega, altruistas, idealistas, utópicos. Pues entre eso entramos nosotros, que de alguna manera queremos manejar frente a una realidad social, queremos ser esperanza, queremos ser testimonio, queremos ser entrega, queremos desgastarnos por todas estas situaciones, por todas estas personas. Dice que a las personas que podemos ser perfeccionistas, que tenemos un control externo, un perfeccionismo, una alta empatía, tendemos a sufrir más de este síndrome de desgaste. Sé que los procesos del burnout y sus efectos, eso es algo que va gradual, y que de alguna manera empiezo yo de pronto como esa persona con la que entré a mi vida religiosa, a mi vida sacerdotal, con todo el entusiasmo del caso, con toda la alegría, y de repente voy cayendo en que mi entusiasmo se va aflojando, me voy estancando, me voy sintiendo frustrado y voy teniendo una apatía terrible frente a esto. Y esto va generando propiamente un agotamiento emocional, un agotamiento físico, un agotamiento mental, una despersonalización, una baja realización personal. Entonces, esto en sentido general, de pronto en esa afección psicológica, cuando mi cerebro se va cansando, mi logro prefrontal, que es lo que me permite a mí medir consecuencias, como tener como esa empatía, el poder decir, hombre, voy a manejar estas cuestiones de esta manera. En el momento en que estamos cansados, en que estamos agotados, perdemos esa capacidad de medir consecuencias, perdemos esa capacidad de tomar mejores decisiones. Y es cuando vienen los grandes errores tenaces que uno como religioso puede tener, uno como sacerdote, y grité y alcé la voz y no me controlé lo suficiente o tomé decisiones erróneas, me estoy renunciando yo de pronto a la posibilidad de una relación bien bonita con una persona con la que puedo edificar una familia y sin embargo ahora termino en relaciones, en amistades, en situaciones que no me están llevando a ninguna parte, no estoy tomando las mejores decisiones y me siento luego frustrado. O sea, es un caer verdaderamente en ese sentimiento de frustración, el despersonalizarme, como hablan de este síndrome, es esa indiferencia, ese desapego, me vuelvo una persona irritable, endurecida en el trato, fría, afectivamente hablando, niego mi realidad, me convierto en una persona irónica, cínica, ya no me importa nada, o sea, es tenaz de pronto porque no se trata ya de mi rabia contra el superior, contra mis compañeros, contra el obispo, sino es mi propia vida la que se está viendo involucrada en una dejadez, en una desmotivación impresionante. O sea, no quisiera ya hacer nada. Comienzo a ausentarme hasta de mi propia vida. No voy a nada y si estoy es como si no estuviera. Mis olvidos, mi autoestima baja, mi desinterés, o sea, porque es que este síndrome afecta muchísimo la realización personal. Entonces ya no se trata solamente de mi vida religiosa o de lo que yo estoy asumiendo, sino que se trata verdaderamente de que perdí mi horizonte, como cuando dicen, cuando no sé ni para dónde voy, cualquier bus me sirve, me monto en cualquier parte. Pero es que también, y aquí es donde quiero hacer énfasis porque sé que vamos a profundizar un poquitico más en todo esto. Yo quisiera hacer énfasis en una de las situaciones que más nos pueden a nosotros enfrentar al desgaste, y es con relación a mis expectativas. Porque es que nosotros estamos conviviendo, y esto lo hablo sobre todo como sacerdote diocesano, nosotros estamos conviviendo con personas que tienen desorden de personalidad, también tienen conflictos afectivos. Sí, uno se desgasta como sacerdote frente a una comunidad que esta señora te está celando, que esta te cela con esta porque tú no fuiste a esto, eso desgasta, sí.
que de repente te ves involucrado tú en rollos de las afectividades y de las inmadureces de las personas, y eso afecta, porque dentro de mi misma comunidad religiosa yo noté esos celos, esas neurosis. Por ejemplo, lidiar con una comunidad donde hay personas con neurosis histérica. La persona histérica, por ejemplo, es una persona que no es satisfecha con nada. Entonces, ¿yo cómo satisfago a una persona histérica? Nada. Pinté toda la iglesia, pinté la casa cural, ella se asoma y dice, pero el techo todavía hay que... Sí, porque no está satisfecha con nada. ¿Cómo satisfaces tú a una persona que no la satisface nada, que no es feliz con nada? Entonces, es frustrante uno trabajar con personas que no son satisfechas, con superiores que no son satisfechos, con hermanos de comunidad, que frente a esta situación, hagas lo que hagas, no vas a lograr llegar a las expectativas que él tiene contigo, y tú tampoco vas a lograr que esta persona sea. O sea, mi expectativa es que una persona histérica se sienta satisfecha con lo que yo estoy haciendo, jamás. Mi expectativa es una persona con un trastorno psicológico, por ejemplo, un narcisista. Esta persona, y el Papa que habrá resaltado contra la experiencia sinodal, y es todo esto que tiene que ver con el autoritarismo, una persona autoritaria, una persona que es lo que ella diga, una persona que no es capaz de ponerse en el lugar del otro, una persona que tiene una problemática tenaz psicológica, pero yo espero que esté pendiente de mí, yo espero que me ayude, yo espero que me comprenda. Eso es verdaderamente frustrante, y eso también nos genera a nosotros un desgaste emocional, porque yo estoy esperando que esta persona, que de pronto es mi superior, que de pronto es mi hermano, que de pronto es mi obispo, que de pronto es los responsables de diferentes grupos de mi parroquia, entiendan, comprendan, se pongan en mi lugar, y eso nunca va a pasar. Y eso nunca va a pasar, porque son personas que tienen trastornos, son personas que tienen neurosis, son personas que están pasando por situaciones personales y crisis afectiva bien fuerte. Entonces, una de las cuestiones en las que nos puede verdaderamente ayudar nuestro ser mismo es bajar las expectativas con relación a todas estas situaciones. O sea, Bajar Eduardo, expectativas. A veces nos toca, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, los narcóticos anónimos, trabajan mucho esta medida. Cuando yo espero de la persona enferma que se comporte como sana, termino enfermándome yo. Cuando yo espero que esta persona que yo sé que tiene un trastorno de personalidad y es fuerte y es evidente, me comprenda donde ni siquiera a sí mismo se está comprendiendo, es impresionante verdaderamente, porque me enferma. Eduardo, Ojo, porque, como dice esta frase, la persona enferma. La persona que es sana en su interior cura a los demás. Y si nosotros lidiamos a diario con personas enfermas, ojo con enfermarnos nosotros. Ojo con caer nosotros en el estar con expectativas demasiado altas con este tipo de personas, con este ser, y peor si nosotros tenemos lo que algunos psicólogos llaman el síndrome de princesa Disney. Estoy esperando que llegue el príncipe y me resuelva, me baje de esta torre, me resucite. Yo estoy esperando que mi obispo, yo estoy esperando que mi superior, yo estoy esperando que estos hermanos míos entiendan, comprendan. Y a veces desconozco que estas personas también están necesitando. Yo creo que de pronto a veces hasta más que nosotros, y eso nos desgasta cuando nuestras expectativas son demasiado altas. Y en esto he querido hacer énfasis. En intervención del burnout es importante que nosotros trabajemos esa evaluación personal. Yo, ¿qué estoy necesitando en estos momentos para ser feliz? ¿Qué estoy necesitando para estar tranquilo? ¿Cómo reduzco yo mi sintomatología? Porque ando ausente, porque tengo una crisis depresiva. ¿Cómo creo yo nuevos hábitos en mi vida? ¿Quién me está haciendo seguimiento? Tengo un director espiritual, tengo una persona que realmente me está apoyando, me está ayudando. Necesito una terapia, porque humanamente reconozco que solo no puedo. Yo necesito a alguien que me asesore, alguien que me acompañe, alguien que me cuide, alguien que vele también por mí de alguna forma, y alzar la mano y decir, necesito ayuda. ¿Cómo estoy yo ejercitándome? Mi meditación, ¿cómo está haciendo? ¿En qué estoy trabajando verdaderamente yo frente a todas estas cosas? Entonces, quería hacer énfasis en esto. Yo sé que este síndrome del desgaste tiene mucha tela por cortar, necesitamos profundizar mucho, pero quería descubrirme como esa persona que incluso tiene que proteger su salud mental, bajando expectativas,
asumiendo la responsabilidad de su propia vida, de cómo me estoy alimentando. El Papa ha insistido mucho en este año sinodal en el escuchar, y a veces no nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchar nuestro cuerpo, a veces nuestro estómago nos habla, nuestro colon nos habla, nuestros órganos, cuando decimos, no, es que tiene un preinfarto, y muchos médicos dicen, no, el preinfarto no existe, pero es que mi cuerpo me está diciendo que tengo los triglicéridos altos, que tengo el colesterol alto, que tengo el colon irritable, y eso no es normal. O sea, algo me está diciendo mi cuerpo y tengo que escuchar. No es, tengo un insomnio terrible, no duermo, ya llevo 2 o 3 días sin dormir, y eso es suficiente como para que tú entres en una problemática tenaz. Y no, yo no duermo, tengo un mal sueño, eso no es normal. O sea, aprender a escuchar ese cuerpo cansado, aprender a escuchar ese cuerpo que se está enfermando, sí, este desorden que lo estoy proyectando con mi comida, o estoy dejando de comer, o estoy comiendo demasiado y ya mi cuerpo está diciendo basta. O sea, estoy escuchando mi cuerpo. O sea, si ni siquiera escucho mi cuerpo, ¿a quién voy a escuchar? Estoy escuchando mi mente, como llega mucha gente, padre, yo trato de rezar, pero como decía Santa Teresa, la mente es la loca de la casa y se va por otras partes. ¿Pero para dónde se va mi mente? De pronto se va para ese lugar donde yo también tengo que irme y prestar atención. ¿Qué me está preocupando? ¿Qué me está angustiando? ¿Qué cosas siento que me están haciendo falta? ¿Qué cosas no he dialogado? Podría poner de pronto una musiquita de fondo y supuestamente ponerme a meditar con la meditación de otras personas, pero qué bonito es que tú también puedas escuchar tu mente. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué cosas verdaderamente estás necesitando tú? Y tu mente te está reclamando tiempo, espacio, situaciones, cosas que no has resuelto y hay que resolver. Yo pienso que si vamos a trabajar la escucha en esta experiencia sinodal, tenemos que empezar escuchando nuestro cuerpo, escuchando nuestra mente, nuestro corazón. No quisiera decir tantas cosas, pero Bueno, Eduard, ¿me oyes? Sí. Aquí me detengo Eduard, para también dejar abierto las posibilidades de seguir profundizando en todo este tema de estudio, que seamos más bien un grupo de estudio antes que cualquier cosa. Listo. Eduard, ¿me escuchas? No me escucha. María del Mar. María del Mar. Sí, padre, tu micrófono está bien. Es que el padre dice que no escucha y he querido hablar con él un poquito. Eduard, ¿me escuchas? Estás en Barranquilla. De todas maneras, hay buena conexión. ¿Me escuchas o no? No escucho. Bueno. ¿Lo escuchas? Padre. Aprender a frustrarse es un principio del realismo, ¿no? Entonces, eso es importante. Me interesa que Eduard nos escuche un poquitico, porque yo quisiera, a ver, María del Mar, ¿me escucha? ¿Le escucha a las personas de allá también? María del Mar. Sí, padre, le estoy dando indicaciones por chat al padre Eduard para que pueda escucharte. Ok, mientras tanto, pues yo quiero resaltar un elemento del padre Eduard Urquia con respecto al tema de las expectativas. Nosotros, en la vida religiosa, en la vida consagrada, pues tendemos a crear a veces expectativas demasiado altas que hay que negociar. Creo que el tema que plantea el padre Eduard sobre bajar expectativas, que significa un sano realismo sin perder la ilusión, implica negociar qué es lo que yo espero, qué es lo que yo tengo y qué es lo que puedo seguir soñando. Y eso es un ejercicio que también la vida le va enseñando a uno poco a poco, pero que lo aterriza. En el sentido de negociar las expectativas que yo tengo conmigo mismo, de dónde provienen, por qué son esas expectativas y de qué dependen. Por ejemplo, aquí dando como unas pequeñas pautas del tema. Quisiera, Eduard, digamos, recoger en síntesis lo que tú dices con un testimonio de una persona, Marta Galindo, laica, muy comprometida en la iglesia, que también está presente aquí, creo, por aquí. Ella es biblista, ella estudió ciencias bíblicas en Uniminuto y conmigo ha colaborado muchísimo en el tema de pastoral de acompañamiento, en el diplomado que damos ahí. Entonces, María del Mar,
ponemos precisamente como síntesis de esto que el padre Eduard ha dicho, digamos, el planteamiento de lo que un laico, una laica en la iglesia lo dice. Buenas tardes, soy Marta Galindo, laica al servicio pastoral desde hace varios años, tanto en parroquias como en comunidades religiosas. Y claro que me he encontrado con personas con síndrome de desgaste. Me he encontrado con sacerdotes y laicos consagrados, que tras esa aparente serenidad y calma, que es lo que desean proyectar fruto de un trabajo y de su espiritualidad, terminan mostrándose con toda su vulnerabilidad, siendo personas poco tolerantes, intransigentes, exigentes, soberbias, orgullosas, necias, personas difíciles, que hace que el trabajo en la comunidad sea muy, muy difícil. Tras de eso, ¿qué hay? Hay seres humanos con unas exigencias bastante altas, tanto por parte de su comunidad como la comunidad parroquial a la que atiende. Nosotros los laicos, que somos bien de todas las tonalidades y tintes, que nos seres humanos con tantas personalidades que son difíciles de lidiar, todo esto son obstáculos y dificultades que día a día ellos están viviendo y que se van cargando y sobrecargando y sobrecargando. ¿Y cómo la están liberando? ¿Cómo ellos sacan esto? ¿Con quién desahogan todas estas situaciones, toda esa carga emocional? ¿Cómo se nutren afectivamente, emocionalmente? Cuando terminan su ejercicio pastoral, están de pronto en soledad. ¿Dónde sacan todo esto? Nosotros los laicos llegamos en nuestra familia, tenemos nuestro hogar, nos nutrimos, nos acompañamos, nos desahogamos, pero ellos están solos. De ahí mi reflexión a que ante estas situaciones de estos sacerdotes y estos consagrados seamos más compasivos como laicos. Dejemos de juzgar tan duramente, de señalar, ¿sí? Son seres humanos como nosotros. Y ante los hermanos de comunidad, los religiosos, pues también que se sepan acompañar, que se sepan escuchar, que se sepan comprender estas situaciones para poder aliviar estas situaciones entre los hermanos. Muchas gracias. Le damos las gracias a Marta también, al padre Higinio, que habló al inicio. De hecho, si uno se pone a mirar el tema, con todo lo que comentamos aquí, no sacar muchos elementos técnicos, es un tema de sentido común, que a veces se pierde mucho, de sentido común, escuchando a Marta y escuchando a varios laicos, es un tema de aterrizar en el sentido común. Y el sentido común también se construye en equipo. Si uno dialoga, construye sentido común, y eso es importante. Yo sé que están enviando preguntas y opiniones, pero el conversatorio lo estamos llevando a cabo con todos ustedes cuando ya termine el otro expositor, el padre Francisco, y damos pie a las preguntas y a las opiniones que ustedes están escribiendo en el chat y que van a participar. ¿Queda claro ese aspecto? Me interesa que me hagan un reflejo de si escuchan, María del Mar o Eduardo. Ok, perfecto. María del Mar, un pequeño break para entrar ahora con el padre Francisco Javier. Quisiera que pusiéramos el tema de CARES, que funciona en Valmaría y va a funcionar en Valmaría como un lugar de acogida, como un lugar de ropaje para la resiliencia y la resignificación de la vida sacerdotal y religiosa. Valmaría, una experiencia abrigadora de inmersión psicoespiritual, logrando potencializar nuestra humanidad y fe en Jesucristo, en constante crecimiento interior. Bienvenidos. CARES es un centro de apoyo que está siendo construido, diseñado desde Valmaría por los padres eudistas de las dos provincias y lo denominamos Centro de Apoyo para la Resiliencia y la Resignificación de la Vida Sacerdotal y Consagrada. Esperamos que Valmaría sea un lugar de acogida, de ropaje, para todos nosotros que necesitamos transitar esta vida en etapas, en situaciones naturales de transición,
lo que llamamos crisis comúnmente, que a veces está mal usada en nuestra terminología de vida religiosa, que todo el mundo le pone que tiene crisis. Pero la vida tiene etapas y todos pasamos transitando por esas etapas y queremos que Valmaría sea el lugar donde podamos estar unos días recogidos, acompañados, escuchados, y reflexionando sobre la vida y ayudando a transitar el ciclo de vida que estamos viviendo. No es para gente con problemas, porque es para todos normalmente que tenemos dificultades en la vida y que transitamos ciclos y etapas, y que hoy más que antes necesitamos de una buena compañía, de un buen ángel de la guarda. El tema de la compañía es fundamental para saber transitar las situaciones difíciles de la vida. Y la compañía humana está diseñada para eso. Como les dije entonces, vamos a guardar, escribir las opiniones y las sugerencias cuando terminemos este segunda enseñanza del padre Francisco Javier. Antes de que el padre Francisco Javier participe ya desde el ámbito de la vida religiosa como tal, porque escuchamos que el padre Eduardo Utri habló desde la experiencia arquidiocesana y diocesana desde Barranquilla. Ahora vamos a concentrarnos un poco en el fenómeno desde la vida consagrada. Pero antes, María del Mar, nuestra equipera en temas de comunicación, y agradeciéndole al padre Lucas que nos ayudó en el tema de los pequeños testimonios de las personas, vamos a escuchar a una religiosa. Hermana Lisney, ¿has escuchado en algún momento el síndrome del desgaste? Sí, sí he escuchado sobre en la vida consagrada y en la vida sacerdotal. Muy bien. Sí. ¿Y cuáles crees tú que pueden ser los síntomas que presenta una religiosa que pudiéramos decir que está en camino para tener el síndrome o que lo está padeciendo? Bueno, es la falta de motivación, la falta de sentido por su propia vocación, porque por las múltiples actividades o tareas que realiza, ¿sí? Que sobrepasan su capacidad, ya no le encuentra sentido, incluso a eso que amaba hacer, ya no le encuentra sentido. Entonces, cuando vemos a una religiosa que está aislada, que ya no participa de la vida comunitaria, de la vida de oración, que hay en ella una desestabilidad emocional, ¿sí? Entonces, que ya la hermana o el hermano no se relaciona de la misma manera como lo hacía antes, entonces ahí se puede detectar que el religioso está padeciendo el síndrome del desgaste en esa parte, ¿no? Porque aquella persona que era muy animada, que le gustaba el trabajo, pero todas estas múltiples responsabilidades le agobiaron, la llevaron a una depresión, a un estrés, a un aislamiento de ese espacio comunitario, de esa participación de la comunidad. Entonces allí podemos ver esos síntomas muy reflejados. También la baja autoestima de la hermana. Y bueno, en esa parte, viendo ese panorama, es muy importante que la comunidad, al ver esa situación, haga algo por la hermana, ¿no? La importancia de propiciar esos espacios de escucha, esos espacios de confidencialidad entre el superior, la hermana, que haya esa confianza para que ella pueda expresar lo que siente, porque muchas veces este síndrome del desgaste, a veces el religioso piensa que si no hace tal tarea que le asigna el superior o el prior, vaya a creer que es por falta de disponibilidad, de generosidad, y no. O sea que allí en esa parte yo pienso de la sinceridad del religioso frente a esto, porque si yo no tengo una actividad, tengo 2 o 3 responsabilidades y me asignan otra, allí es muy importante acercarme y decir que no tengo esa capacidad
para yo ejercer o desempeñar esa nueva responsabilidad que me quieren dar. Y eso no quiere decir que me falta generosidad ni disponibilidad, sino ser sincera y libre, porque hay que poner límites en nuestra vida para lograr esa armonía entre oración, entre el quehacer, ¿sí? Entre todo eso, que haya una armonía para poder vivir bien y vivir estable y contento y feliz. Eso es lo que yo diría en esa parte. Muy bien, escuchamos también la experiencia de la hermana de la vida religiosa. Padre Francisco Javier, quisiera saber si está por ahí, yo lo vi al inicio, me interesa ver si no, dentro de los límites que tenemos en Zoom, salió o no salió. Ahí está, Padre Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Padre Hernán, y saludo fraternal para todos. Gracias por este espacio tan eclesial, tan bonito, sentirnos hermanos en una misma situación, pero aprendiendo de lo que nos permite el Señor de la vida, ¿no? Porque todos somos... Te voy a presentar un poquito, Francisco, porque es importante. Francisco Javier es sacerdote de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal. Trabajan en el mismo sentido que algunos de nosotros, apoyando la vida sacerdotal y religiosa. Obviamente, un muy excelente egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. Claro que sí, orgullosamente de Minuto. Orgullosamente un minuto, qué bueno, me alegra mucho y sé que hay mucha excelencia en su trabajo, Francisco, y también es experto en psicología positiva del Instituto de Psicología Positiva Europeo y la experiencia del acompañamiento de sacerdotes y religiosas. Por eso comencé ahorita previamente a mostrar una pequeña, digamos, experiencia y comentario de la hermana que acabamos de escuchar. Me dicen que hablemos más despacio. Me copié un poquito del padre Eduardo Utria, que a veces habla uno veloz. Entonces, Padre Francisco, tiene la palabra para que... Muchas gracias. Listo. Entonces lo voy a hacer un poquito más despacio y yo quiero compartirles muy sencillamente unas claves para comprender el síndrome del desgaste, ¿sí? A nivel de la salud psicológica, la salud mental, también a nivel de la salud espiritual, tenemos que integrar primero la persona humana, ¿no? El ser sacerdotal y el ser religioso. Detrás de cada sacerdote, detrás de cada religioso, pues siempre va a haber ese ser humano que va a sufrir alguna condición en su salud humanamente hablando. Y eso va muy unido también al tema espiritual. Por eso, para hablar de la comprensión del desgaste, del síndrome del desgaste, pues tenemos que tener unas claves. ¿Cuál es una primera clave? Yo creo que una primera clave es entender el concepto del estrés. Primero, el concepto del estrés como algo que nosotros, todos los seres humanos, vivimos y que todo religioso, sacerdote, seminarista vive. No podemos dejar eso quieto porque muchas veces nosotros asumimos en nuestra condición de llamados por el Señor que no hay un elemento como el estrés y sí hay el elemento como el estrés. Como todos sufrimos el estrés, tenemos que entender que el estrés es ese estado de activación de nosotros donde hay lucha o hay huida. Pero para poder reconocer cómo vivo el estrés, yo tengo que saber cómo reacciono frente a eso que nosotros llamamos en psicología los estresores o fuentes de estrés. ¿Cómo soy yo frente al estrés? Luego con eso yo me doy cuenta que todo ser humano y cada uno de nosotros tiene algo que se llama la capacidad de adaptación frente al estrés. La respuesta que yo doy frente al estrés. Bueno, y resulta que en esa respuesta yo me tengo que ir viendo cómo es que las demandas de la vida a nivel sacerdotal y a nivel religioso, como consagrado, me van llevando a vivir situaciones de estrés. Y esa manera en la que yo respondo al estrés, hay una palabra que yo encontré en un artículo de Javier Lobo, él habla del estrés como un problema moderno. Esto está en la revista Entorno, de la Universidad de El Salvador. Dice el eustrés, que es la respuesta adecuada del estrés. Ese es un estrés adaptativo. Pero si yo vivo un estrés que no es adaptativo, voy a empezar a tener esta presencia del desgaste y una respuesta inadecuada que me va a empezar a llevar a vivir el síndrome del desgaste. Y allí podemos seguir hablando de algo bien bonito que ya nos explicaba el padre Edward, pero que también el padre Higinio lo decía.
una clave para comprender el síndrome del desgaste es cómo está mi nivel de adaptación a las cosas que me estresan en el rol que yo cumplo dentro de la iglesia. ¿Cómo lo estoy viviendo? Y el padre hablaba de la triada o el modelo triaxial clásico, que es donde nos hablaba del agotamiento, que también lo citó la hermana, que estaba el desgaste emocional, la despersonalización y también estaba la sensación de no realización. Pero para poder descubrir que yo tengo eso, primero tengo que mirar cómo es que yo me adapto al estrés para poder ir clasificándolo. Y hay 3 etapas. La primera es cuando yo entro en estado de alerta. La segunda es cuando yo entro en estado de defensa. Y la tercera propiamente del estrés es cuando yo empiezo a vivir un estrés más profundo que ya hace parte del agotamiento. Porque todo el estrés no es síndrome, porque todo el estrés no es malo. Tenemos que quitarle la parte negativa del estrés. Voy a hablar ahora de otra clave que es importante para entender el síndrome y son 2 cosas. Una, los factores de riesgo y 2, los factores de protección. Cuando hablamos en el área de salud decimos que ¿qué es un factor de riesgo? Son aquellas cosas que en mi entorno personal o en mi entorno donde yo laboro y cumplo mi rol dentro de la iglesia se convierten en posibilidades para que se genere el síndrome o se genere el estrés y me lleve a un desgaste personal. Y los factores de protección son los que me ayudan a reducir el estrés y se vuelven oportunidades a favor mía. Entonces, en un estudio de Gil Monte y Peiro de 1997, él habla de 4 niveles que agrupan todos estos posibles aspectos como factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores? Dice que hay unos factores de riesgo individuales. ¿Por qué? Como tú aprendiste de niño, de adolescente y como aprendiste a adaptarte al estrés. Segundo, las relaciones interpersonales. Y con eso me va a dar paso para hablar de la vida comunitaria. Todos nosotros tenemos una fuente o un factor de riesgo en la manera en cómo nos relacionamos. Y el padre Edward nos habla ahorita de las expectativas en la relación que tiene con los fieles y el párroco. Y en la vida religiosa, un factor de riesgo, pero también un factor de protección, son las maneras en cómo nosotros nos estamos relacionando actualmente dentro de la vida comunitaria y la vida fraterna, que tratamos de vivir en comunidad. También está el nivel organizacional y el nivel institucional. El síndrome del desgaste tiene su origen en la psicología organizacional. Por allá más atrás también pasó luego a los agentes de salud, se desgastaban su vida. Pero propiamente la organización y la institución, cuando yo hago parte de una organización y una institución, cumplo un rol que también va a generar una demanda y una respuesta de adaptación que me va a generar estrés. Ahí tengo que estar atento para saber si allí hay un factor de protección o hay un factor de riesgo. Y el otro tiene que ver con el entorno social. Nosotros como sacerdotes y religiosos, de frente a la sociedad tenemos un rol y tenemos que cumplir o por lo menos dar testimonio de lo que estamos haciendo. Y eso también, entendido bien nos ayuda, pero mal entendido va a ser un factor de riesgo. Esas son las 2 claves. Pero ahora entonces sabemos, y lo voy a concretar, en la vida comunitaria y en la vida fraterna, dentro de la vida religiosa, no sin dejar por fuera la vida sacerdotal, dejar la parte porque también el clero tiene sus hermanos diocesanos, también tienen vida fraterna, la familia, porque aquí también veo que hay laicos y bautizados que nos acompañan, tienen su familia y tienen sus grupos sociales. Entonces, acordémonos del pasaje de Marta y María y Jesús. Cuando Jesús va a la aldea, va a Betania a visitar a Marta y a María, María que se pone a los pies de Jesús y Marta que se dedica al servicio, ¿no? Y le dice al Señor Jesús que si no le importa que la deje sola con el trabajo. Pues aquí comenzamos a ver, y ojalá con respeto de los biblistas y los teólogos, los padres teólogos y las hermanas, voy a hacer una interpretación un poco psicologista, pero en Marta comenzamos a darnos cuenta que se siente estresada por la atención que le está dedicando y que le quiere hacer al Señor Jesús. Y entonces, en la vida religiosa y en la vida comunitaria, una fuente de estrés va a ser el servicio. Pero la segunda es estar con María y estar con Jesús.
Y por eso, en las relaciones interpersonales, vida comunitaria, vida fraterna, Marta se empieza a sentir estresada, agotada y quemada, porque quiere estar y quiere ser, pero la manera en que ella quiere ser, y si nos vamos un poquitico a la psicología existencial, como quiero ser, quiero expresarme, resulta que la manera en que soy me estoy desgastando y me estoy quemando por no poder ser yo frente a los demás. Y allí entonces nos damos cuenta que hay que ir descubriendo cómo se manifiesta realmente el síndrome del desgaste. ¿En qué cosa yo me doy cuenta que es síndrome del desgaste? Pues yo pienso darme cuenta, por ejemplo, en las relaciones que yo tengo con los demás. Una de las cosas que podríamos decir que una de las causas de abandono en la vida comunitaria, de la vida religiosa y sacerdotal, del abandono, es ese desgaste que tenemos por las relaciones interpersonales. La crítica a la propia comunidad, la crítica a la parroquia, la crítica al párroco, la crítica al superior, la crítica al obispo, todo lo que tenga que ver con la autoridad me causa una gran insatisfacción. ¿Por qué? Porque es una fuente de desgaste. Y ahí vamos a encontrar cosas como los problemas de relaciones interpersonales, las incomprensiones, la falta de diálogo, la falta de una auténtica comunicación, la incapacidad psíquica que a veces nosotros tenemos para asumir ciertas cuestiones de la vida fraterna, porque el otro hermano es diferente, porque no piensa como yo, porque no siente como yo. Todo eso lo vamos a ir reflejando, lo vamos a ir entendiendo en la medida en que me produce qué tanto estrés, en qué nivel está mi estrés y cómo lo estoy viviendo. La hermana decía, ¿cómo vemos nosotros el síndrome del desgaste? ¿Qué es lo que se ve en el otro y qué es lo que yo estoy sintiendo? Allí vamos a hablar entonces de síntomas emocionales. Otra clave para entender el síndrome del desgaste son los síntomas emocionales que encuentro en mí o que puedo encontrar en los otros. Ya lo hablábamos, a veces el agotamiento emocional, ese es el primero, pero la irritabilidad, el odio, porque a veces también aparece el odio y la ira en las relaciones, la falta de control en las mismas emociones frente a las relaciones con los otros, en la interacción, en la impaciencia, la ansiedad, la desorientación. Bueno, con esos síntomas, ¿no? Porque aparentemente son síntomas de desgaste, pero también aparece en la parte cognitiva otros síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La parte cognitiva es acerca de nuestros pensamientos, lo que reflejamos cuando nosotros pensamos. Tal vez hay una pérdida de valores, hay desorientación, hay pérdida de la creatividad, a veces nosotros también sentimos que queremos dejar todo de lado, pero también aparece el autosabotaje. Nosotros mismos nos desvalorizamos, nos desorganizamos, a veces también tomamos decisiones. ¿Y qué decir del abuso del alcohol, del cigarrillo, del café o de otro tipo de adicción como la pornografía, en el caso de los sacerdotes? Y las otras adicciones que pueden ir acompañando eso. Luego, ahí sí hablamos de otros síntomas que nos ayudan a ir verificando si está pasando eso con nosotros o con los demás. Ya son la parte somática, lo que aparece en nuestro cuerpo, que también lo explicaba el padre y que nos decía del tema del colon irritable, por ejemplo, el insomnio, la diarrea, la hipertensión y todas aquellas cosas que nosotros a veces podemos decir que se pueden generar por la situación que estamos viviendo. Y entre las consecuencias sociales o síntomas sociales, pues podemos ver el aislamiento. Ese tema de estar en comunidad se empieza a evitar y nos comenzamos a hablar. Hablemos ahora de la otra clave para ir cerrando, que son los factores de protección. Propiamente aquellas cosas que están a mi favor y que yo puedo utilizar para no quedarme en ese síndrome si lo estoy viviendo. Entre los factores de protección, en un estudio de López y Lizaide de 2004, él dice unos puntos claves para atender la salud emocional y espiritual si se da el síndrome del desgaste. Por ejemplo, desarrollar un proceso personal de adaptación a la realidad cotidiana. Formarnos, que es lo que estamos haciendo hoy a nivel de nuestra salud emocional como sacerdotes, como religiosos, como hombres pertenecientes a la iglesia, formarnos en el síndrome es importante. Sí, señor, usted estudió teología, estudió Biblia, todo lo demás, pero no quite si no es por hecho que no hay que saber del síndrome. Hay que saber, y todo lo que llegue en la vida hay que tener, así como lo dice, hay que tener mente de aprendiz,
somos novicios, porque todos los días aprendemos algo, entonces la formación es importante. Y revisar cómo está el equilibrio en mis áreas de vida. ¿Qué me dice a mí que realmente tengo un síndrome de desgaste? ¿Cómo se están afectando las diferentes áreas de vida? Mi área familiar, mi área espiritual, mi área vocacional, mi área de amistad, mi salud, mis hobbies, cómo me está afectando a mí a nivel de las áreas, porque allí está un factor de protección importante, pero también voy a encontrar unas claves para darme cuenta si estoy o no estoy dándome cuenta de lo que vive. Última clave, el bienestar y la calidad de vida fraterna y comunitaria. No nos podemos quedar en el mal ni nos podemos acostumbrar a sentirnos estresados de más. Eso no es normal. Y dentro de la psicología positiva nosotros trabajamos algo, y es no solamente sanarte el mal, sino qué vamos a hacer para que esa persona la llevemos a más, optimicemos su vida y podamos crear un ambiente donde se genere bienestar, porque nosotros nos acostumbramos a malestar, a estar mal. No, ¿qué hacemos para estar bien? Entonces lo primero que nosotros tenemos que elegir es que yo puedo crear dentro de mi vocación un espacio para estar bien frente a la adaptación con el estrés. Tengo que aprender a manejar el estrés. ¿Y qué me ayuda a mí a manejar el estrés? ¿Y qué me ayuda a mí a manejar el desgaste? 5 factores les hago la propuesta. El primero, las emociones positivas. Yo tengo que suponer que no puedo quitar el estrés así como así de la noche a la mañana. Y allí el estrés puede generarme en el agotamiento emocional, puede generarme una comorbilidad con la ansiedad o con la depresión. Entonces, ¿yo qué hago? Pues voy a buscar cómo generar emociones positivas que me ayuden con las emociones negativas, que me ayudan a generar, nosotros llamamos un balance afectivo. Si estoy descompensado negativamente por el estrés que tengo que hacer, generar un balance afectivo positivo de emociones positivas en mi vida. Entonces, ¿cómo estoy cultivando las emociones positivas? El segundo elemento es el compromiso. Y el compromiso se trata de un pacto con nosotros mismos, pero también con las fortalezas que están en nosotros como seres humanos. En ese hombre y en esa mujer que el Señor ha llamado, hay unas fortalezas especiales que tienen que cultivarse para afrontar de otra manera el estrés y la demanda que me genera el servicio y el estar en comunidad y estar en las relaciones con los demás, el compromiso. Y aparece un tercer elemento, esto es de Martin Seligman, que son las relaciones positivas. Oigan esto, relaciones positivas. Cuando nosotros somos capaces de, como seres sociales, de cultivar relaciones que me llenen de entusiasmo, que me hagan sentir bien conmigo mismo y con los demás, pues yo me voy a sentir bien. Y esto no quiere decir que nosotros no nos relacionemos bien, pero necesitamos desarrollar nuestra inteligencia social y nuestras habilidades sociales, porque la etiqueta que nos colocamos a nosotros mismos, como el padre Hernán lo hablaba en el conversatorio pasado, nos ponemos el hecho de que somos el superhombre, la supermujer porque soy religioso o soy sacerdote o religiosa, y entonces como yo soy el superhombre y como tengo todos estos estudios, creo que ya tengo desarrollada mi habilidad social. Y no, tal vez necesitas un poquito de ayuda para aprender a potenciar tus relaciones interpersonales. Si nosotros tenemos como una de las dificultades del síndrome del desgaste, la pérdida de sentido, pues a eso ¿qué le proponemos? Buscar propósito y significado con las cosas que estoy haciendo. Si le pierdo el propósito y el significado al servicio que hago en mi apostolado, en mi carisma, pues me voy a desgastar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuperar el propósito y el significado de mi sacerdocio, de mi vocación y de mi servicio que hago en la iglesia, de lo que hago en mi carisma. Lo dice el mismo síndrome. Pero también hay que hablar del éxito y el sentido del logro, que es una vida de realización. Porque uno entre más se exige, más se quema, pero entre más se quema, la respuesta que yo tengo me hace sentir menos incapaz. Entonces, ¿cuál es la propuesta de eso? Oiga, pues miremosle, presentémosle a la vida religiosa y al sacerdote una vida que tiene sentido en tanto yo logro metas. ¿Cuáles son las metas que me ayudan a mí a darme cuenta que me estoy realizando como ser humano en el rol que cumplo como sacerdote religioso en la iglesia? ¿Cuáles son esas metas y cuáles son los objetivos? Si no los tengo, pues voy a empezar a desgastarme. Bueno, logros y consecuencias si yo hago esto. Si yo hago esto, voy a obtener esto. Bienestar emocional.
voy a tener bienestar psicológico, voy a tener bienestar social y voy a tener bienestar espiritual. Si yo vivo esto y lo empiezo a confrontar si estoy viviendo alguna de las etapas del síndrome del desgaste, pues tengo que decir, oiga, tengo que preocuparme por mi bienestar emocional, por el bienestar psicológico, que es el equilibrio entre mi salud mental y mi cuerpo. ¿Cómo estoy en bienestar social y cómo estoy en bienestar espiritual? Y quiero compartirles, ya cerrando, otros factores de protección espiritual. ¿Cuáles son? Pues la oración personal y comunitaria. ¿Cuánto tiempo le dedico a ir al Santísimo? Porque si me siento desgastado, acuérdense lo que leíamos en el pasaje del Evangelio de Lucas. Una sola cosa hay necesaria. Hay necesidad de pocas cosas. Una sola cosa, dice el Señor Jesús, le dice a Marta, una sola cosa es necesaria. Entonces, ¿cuál es? El encuentro con el Señor Jesús y el encuentro con mis hermanos me ayuda a encontrarme con el Señor Jesús. La celebración de la Eucaristía es momento para ir desgastados, pero para salir consolados y con las fuerzas que nos da el pan de la palabra, la sangre del Señor y su cuerpo bendito nos van a llenar de nuevas fuerzas. Y también tenemos la vida fraterna como don del Espíritu Santo. Recordemos de ese documento de la vida fraterna en comunidad para los institutos de la vida consagrada. Es un don del Espíritu Santo. Y mi sacramento de la confesión. ¿Cómo son mis confesiones? Porque si yo no tengo en cuenta el desgaste que voy viviendo y lo llevo a la confesión, porque la confesión ¿para qué es? Es para llenarme de la gracia de Dios, pero también el Señor me sana. El Señor me levanta, el Señor me fortalece y ahí tengo que llevar mi desgaste y lo tengo que llevar allá. Mi dirección espiritual, que el Padre también ya nos lo hablaba ahorita, el Padre hablaba de la dirección espiritual. ¿Cuál es la frecuencia con que yo busco la dirección espiritual? Y en la dirección espiritual, si es necesario, yo veo la oportunidad de hablar con mi director espiritual y decirle, me estoy sintiendo con estas cosas, mire estos síntomas, entonces, ¿qué hago? Le pido una cita al Padre Francisco Javier en la Fraternidad Sacerdotal para que me haga un acompañamiento psicológico y me ayude a entender con más extensión el síndrome del desgaste. Y los retiros espirituales y esto que nos está dando los padres en Valmaría es una oportunidad muy grande para que nosotros también, si lo estamos sintiendo, lo busquemos. Y la lección divina, pues en comunidad también nos hace bien. ¿Qué otras cosas podemos tener como factores de protección? Mi proyecto de vida personal, el proyecto de vida comunitario que tenga en cuenta la vivencia de las relaciones interpersonales y la vida fraterna, mi formación integral continua y permanente. Es una necesidad en la iglesia, es una necesidad de todos como religiosos, como sacerdotes, seguir con el principio de la formación permanente, integral y continua. Hasta que muramos vamos a seguir aprendiendo. Mentalidad de novicio, mentalidad de eterno aprendiz. Los talleres y las convivencias y todo aquello como grupos de apoyo y estos encuentros nos ayudan a crecer en las claves para comprender el síndrome del desgaste. Bueno, Padre Francisco Javier, bueno, y con el Padre Eduardo Urrutia, realmente hay mucho contenido para seguir masticando el tema. Este es el segundo encuentro sobre el síndrome de burnout y seguiremos trabajando sobre el tema. De verdad, pues hay muchas cosas para decir desde todo esto. Vamos a dar paso a la participación de algunos de ustedes. Entonces la propuesta es, María del Mar va a guiar un poquitico. Algunos han escrito en el chat una opinión, una pregunta, un aporte, porque los que estamos aquí todos juntos estamos como aprendices también. De manera que les pedimos, si alguien pone la mano levantadita en el icono para que pueda hablar, si quiere hablar, o María del Mar, díganos por favor, algunas personas que hayan escrito algo y si están ahí presentes, si pueden hablar. Muchas gracias. Gracias, Padre Francisco, muy amable. Nosotros trabajamos los dos en equipo y en llave. Me parece muy bien que mostremos que hay un trabajo en ese sentido. Padre Eduardo Urrutia también están aquí presentes para que respondamos a preguntas y opinemos un ratico y escuchemos sugerencias. También Eduardo Urrutia es un buen alumno eudista. Yo lo recibí al propedéutico hace unos poquitos años y me alegra mucho que un
pupilo mío desde el propedéutico, pues esté en esta experiencia. Gracias. Aquí estamos entonces atentos a las preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, porque yo no alcanzo a ver aquí toda la pantalla, María del Mar. Listo, padre. No sé si quieres más bien quitar pantalla completa y dejarnos, al menos para yo ver si alguien más levanta. Claro que sí, padre. Entonces, a continuación, te leo la primera pregunta. Fue hecha por el presbítero Arnoldo Uribe y él pregunta: ¿y qué decir del pasivismo pastoral? No se hace nada porque nada funciona. Padre Arnoldo estará por ahí para que comente un poquitico eso. Eso estaba relacionado con algo que estaba diciendo el padre Duarutria. Es una opinión del padre. Si está por ahí, porque de hecho algunos están en Facebook y en YouTube y esto lo están grabando. Entonces no sé si está o no está. Creo que era una opinión del padre, que aún el pasivismo es una síntoma de posible desgaste. En otras palabras, quemarse antes de tiempo, como dicen por ahí, y entrar en una actitud pasiva frente a la vida en el ámbito pastoral, por ejemplo, de ir haciendo lo que hay que hacer y ya. Padre Arnoldo, está aquí. ¿Usted puede hablar? ¿Tan amable? Ya le estoy activando el micrófono, es solo que él hace. Sí, buenas noches. Gracias, padre. Primero, pues agradecer estos espacios acá desde la diócesis de Santa Rosa de Osos en Antioquia. Pues sí, más que una pregunta es un comentario, ¿cierto? Que un signo también de este agotamiento puede expresarse o manifestarse de esa manera. Sencillamente, pues no hago nada o hago lo mínimo porque nada de lo que hago sirve o nada de lo que hago se me es valorado. Entonces puede convertirse esto también en un síntoma de que está llegando a mi vida y a mi ministerio un agotamiento en el ejercicio ministerial. Gracias, padre, muy amable. Yo insisto mucho en ese tipo en el pasivismo y la pasividad, y es un acomode, es un mantenerse como acomodado en lo mínimo básico, la verdad, que también puede ser un signo de desmotivación muy alta, producida seguramente el desgaste por la desmotivación. No sucede, nos suele suceder por etapas en la vida también, en entrar en cierto momento de confusión, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde sigo? Porque la vida es un camino. Pero muchas gracias de verdad, padre, por su comentario, muy amable. Bien. María del Mar. Padre Hernán. Sí. Pues también con relación a ese pasivismo, nos desmotivamos muchísimo cuando nosotros nos sentimos excluidos también. Entonces, uno de los síntomas tenaces cuando uno siente que se está desgastando es que, oye, yo como sacerdote, haga lo que haga, pero estoy siendo excluido de pronto por mis superiores, por mis compañeros, por mi comunidad. Entonces, me excluyo y si lo que estoy haciendo no va a tener ninguna repercusión, entonces yo mejor no hago nada. Entonces, a veces, o me excluyen o yo me siento excluido. Y como signo me acomodo y entro en una zona de confort, sencillamente me quedo ahí y podemos correr el riesgo de que eso es un disfraz de una depresión tenaz que tengo. Realmente no quiero hacer nada y me acomodo. Entonces eso también puede ser peligroso y necesitamos ayuda también para salir de esa zona de confort y de ese acomodo que genera el sentirnos excluidos. Tener con quién hablar es fundamental y ese es un primer punto de partida. Con quién hablarlo de uno, confiadamente. Si lo llamamos director espiritual o acompañante, bueno, pero es fundamental que haya un referente de con quién hablar, no de con quién empezarme a quejar y escucharle las quejas que tenemos de los demás. Es poder abrir el corazón a alguien de confianza y creer y saber que esa persona también me respeta, me escucha, porque ese es el ejercicio pastoral que nosotros supuestamente hacemos todos en las parroquias y en el ejercicio consagrado. Posiblemente es bueno tener ese tipo de apoyo porque lo necesitamos cuando vayan apareciendo signos. Hay un poco de preguntas que a mí me ponen a pensar en que vamos a usar las temáticas de las preguntas, porque acabo de ver una pregunta que daría para un conversatorio de 30 horas.
¿Por qué se están saliendo los sacerdotes jóvenes del ministerio? ¿De qué depende? Ese es un fenómeno. En CARES vamos a hacer unas pequeñas investigaciones que nos den a nosotros una claridad numérica de cierto tipo de problemáticas, y posiblemente estos temas que están apareciendo en el chat van a ser tratados en futuros encuentros, aquí con el padre Edward, con el padre Francisco y con otro grupito de personas laicas en las que participaron, Nuri Manuela, consagrada laica que trabaja todo el tema de familia en la vida religiosa, la psicóloga Yolima Ortiz, que también se ha dedicado muchísimo al tema de acompañar la vida sacerdotal y religiosa, y otras personas que estamos creando como un grupo de apoyo en este sentido. No sé, padre Francisco, si tiene alguna palabrita al respecto, y luego le damos paso. Padre Carlos Yunga levantó la mano, vamos a ver. Como no vamos a poder participar todos, esto lo dejamos abierto para continuar. Entonces, padre Francisco, ¿alguna palabrita de lo que han dicho? No sé. Viendo acá las preguntas, hay una que dice: ¿cómo identificar la crisis existencial cuando se hace presente? ¿Y cuál es el detonante y cómo vivirla? Creo que también haría parte de un tema de investigación, pero delimitado dentro de la vida sacerdotal y la vida religiosa. Porque más arriba también hablaban de la crisis vocacional y el síndrome, ¿no? Nos toca mirar es el contexto de la persona, del religioso, del sacerdote, la religiosa que está viviendo la crisis vocacional, y ver qué causa qué. Claro. ¿Qué es lo que se está dando? Claro, mira, hay un tema que se trabaja en un diplomado pastoral de acompañamiento, que es el tema de las crisis. La vida tiene crisis, pero lo que pasa es que nosotros le estamos usando esa palabra muy peyorativamente. La vida, como cambia, pues está en etapas. Y entonces hay crisis. Cuando hay unos cambios externos e internos, hay crisis. Y la crisis es la oportunidad de algo y la posibilidad de perder algo. Y ahí está uno de los problemas de las crisis, entre comillas, no solucionadas. Y es, ¿usted cómo hace para pasar a otro nivel de vida? Pues aprenda a perder algo y luego piense que va a ganar perdiendo eso. Inclusive es el término bíblico. El que quiera perder su vida por mí, la ganará. Pero bueno, esto es un tema importante. Yo creo que todo lo que están escribiendo con respecto a las preguntas, ya que no podemos, pues, digamos, aprovecharnos del tiempo de los oyentes y los que están presentes. Además, esto está siendo grabado para que algunos me han preguntado que no han podido entrar, entonces está siendo grabado en la página de YouTube de los eudistas. Les prometemos que todas estas preguntas van a ser un punto de referencia para futuros conversatorios que vamos a hacer más o menos cada mes. Y eso es importante. ¿Ya? También por acá nos dicen que el tema de crisis. Ángel Ignacio nos dice que también es importante la relación del síndrome con el consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones, que también hay que generar atención y herramientas de acompañamiento integral, que también sería otro tema de investigación y otro conversatorio. Aquí tenemos, y María del Mar debe, por favor, guardar todas estas preguntas y comentarios. Estoy viendo aquí en la pantalla al padre Carlos Yunga, que tiene levantada la mano. A ver si de pronto puede intervenir y puede hablar un momentico. Padre. Sí, buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchan. Lo escuchamos. Buenas noches. Bueno, primero mi agradecimiento a los organizadores. Muy motivante y luego también muy conveniente para nosotros que somos párrocos. Yo soy un párroco de una parroquia del sur del Ecuador, de la diócesis de Loja, muy lejana, una parroquia de frontera. Bueno, y mi inquietud era, ante todo, frente a este síndrome del desgaste en la vida sacerdotal, si tiene algún tiempo, me refiero a la edad de servicio del sacerdote,
o puede afectarle ya desde su inicio pastoral o después de servido 10 años o 20 años. No sé si de repente se pueda también más o menos delimitar el tiempo de que le pueda suceder a uno esto, o ya le está sucediendo, porque a uno a veces no se da cuenta de lo que está pasando en la vida. Entonces, no sé, yo solo quería preguntarle si hay algún tiempo tal vez referencial para poder identificar este síndrome. Bueno, ahí hay preguntas. Tal vez para cerrar un poquito, Padre Francisco, Padre Edward, frente a esta, digamos, cuestionamiento que deja el Padre Carlos Yunga del Ecuador, de Loja. Hay muchos conectados de Venezuela, de Ecuador y de otros países también, y eso es importante que mantengamos como la red. Yo insisto en la famosa teoría de la crisis, o sea, vivir es cambiar. Cambiar implica dejar cosas, y no es fácil dejar cosas, y al mismo tiempo lograr. Es un movimiento, la vida es dinámica. La crisis hace parte de la vida, no es un problema. Partamos de ahí. El tema del burnout o del cansancio o el desgaste también puede estar asociado a una etapa de cambio de la vida. Eso es también importante. Pero como lo han insistido aquí, para no dar fórmulas mágicas que no existen, pues hay unos síntomas extremos de la vida cotidiana, extremos, que se juntan en diferentes ángulos físicos, emocionales, relacionales y sociales, que se exasperan y no están dentro de cierto límite de comprensión de la persona misma. Porque hay gente acostumbrada a vivir en un estrés alto. Inclusive necesitamos el estrés para poder trabajar. ¿Cuándo llega a ser un problema? Eso es una buena pregunta. ¿Ya? Quedan más preguntas. Entonces, si quieren, como para no aprovecharnos demasiado de los asistentes y cerrar, esto queda abierto para otro conversatorio sobre todas las preguntas que ustedes han escrito allí. ¿Alguna palabrita para cerrar, Padre Francisco, Padre Edward? Sí, para el Padre, sobre todo, no sé si en la conferencia episcopal de nuestros hermanos en Ecuador, hay un libro que nos ayuda mucho acá en la Conferencia Episcopal de Colombia, que se llama Madurez Sacerdotal y Religiosa, del doctor Gaston de Mersilvé. Aquí nos da una descripción de cómo es la respuesta de las diferentes edades, de acuerdo a la teoría epigenética, pues cómo reacciona uno, cómo responde uno, de acuerdo a cada edad, en qué condición, y de acuerdo a la historia personal, cómo responde uno al síndrome del desgaste. Porque va a haber unas etapas de la vida, como lo decía el Padre Hernán, de crisis de cambio, en la que la respuesta va a ser más moderada o más exagerada, dependiendo mi situación personal, mi estado espiritual y los factores de riesgo que están en mi entorno y los factores de protección, cómo los estoy aprovechando. Bueno, sí, perfecto. Agrego también a esta teoría de Erik Erikson lo que es la etapa de generatividad, que es donde más se pueden estar pues desarrollando estos sentidos, estas crisis existenciales, 40 años, 50 años, incluso se habla de la crisis de los 40 y de los 50, y los que están estudiando este síndrome se basan más que todo en situaciones de esta edad, donde de pronto tú miras hacia atrás y tú dices, ¿ha valido la pena lo que estoy haciendo? ¿Será que continúo en esto? Físicamente ya estoy teniendo cambios que son notables, emocionalmente, psicológicamente, ya no soy el mismo jovencito. ¿Será que el resto de mi vida voy a continuar en todo esto que estoy haciendo? Y súmale que de pronto no tienes la motivación porque no estás teniendo de pronto el feedback que te están haciendo tus superiores o tu comunidad. Entras en este sentir de mi etapa de generatividad. ¿Qué estoy dejando a mi generación? ¿Qué estoy dejando a las futuras generaciones? ¿Está teniendo sentido todo el esfuerzo que estoy haciendo? Especialmente uno como párroco, a veces uno siente que hace un mundo de cosas. A veces yo traigo un grupo que cante, una orquesta de no sé qué y tal, y la gente nada,
poquita gente, la gente no se motiva, la gente no cambia, la gente, y uno dice, ¿será que está valiendo la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo? Entonces, generalmente más en estas etapas de la vida es donde se puede desarrollar más este síndrome, sin ignorar que en otras cosas y obviar que también es posible que se den estas situaciones por crisis existenciales, pero la crisis de los 40 y los 50 es evidente. Edward, bueno, me insisten en que estamos hablando muy rápido, tú eres barranquillero y tienes tu tono. Pero menos mal que todo esto queda grabado. Gracias, mijo, muy amable. Para terminar, no sé si aquí se alcanza a ver, alguien envió, un consagrado envió este libro que se llama El cansancio de los buenos, de Roberto Almada. El subtítulo es La logoterapia como alternativa al desgaste profesional. Los que saben de logoterapia saben muy bien que el objetivo de la logoterapia es trabajar el sentido de la vida. Desde ahí. Entonces, aquí la idea es interdisciplinar, poniendo como base elementos reales de ciencias humanas, como la psicología, y integrándola a la experiencia religiosa auténtica, porque habría que preguntarse hoy en día, con todos estos fenómenos de espiritualidad y espiritualidades, nosotros dónde estamos inmersos. Pero bueno, preguntas de ahí. María del Mar, para ir cerrando, vamos a entrar en modo sereno. ¿Listo? Aún con el nombre suyo, María del Mar. Si está por ahí, ya sabe qué vamos a hacer. María del Mar. Aquí estoy, padre, regálame 10 segundos. Le agradecemos a María del Mar, que es nuestro apoyo en todo este tema digital y publicitario, muy amable, con un bello nombre que genera también un poquito de serenidad. Padre Lucas Aguilera también, que nos apoya con todo el tema de encuestas y entrevistas. Nosotros nos reunimos conscientemente en el nombre del Señor. Aunque inicialmente entramos en un modo también con el famoso canon que nos metió en el ámbito del ambiente de Valmaría y en una música que nos interioriza, la idea ahorita es cerrar también con una pequeña motivación religiosa que nos conecte otra vez con nuestro interior, más que despedirnos así, chao. Entonces, no sé si María del Mar lo tienes ahí listo. Estamos en vivo, ¿no? Con todo lo que esto implica. Y en directo, desde diversas partes. Pongamos aquí una canción que nos sintonice con el principio y el origen de lo que somos. Hola. Señor, toma mi vida nueva antes de la espera. Desgasté años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera
seguiré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Muy bien. Muchas gracias nuevamente. Sé que nos estamos despidiendo poco a poco. Muy amables por asistir y compartir. Padre Francisco, Padre Edward, estamos comprometidos a construir futuros conversatorios sobre determinados temas que están saliendo aquí y darles la posibilidad de que participen un poquito más nuestros asistentes. Les agradecemos de todo corazón a todos ustedes, que Dios los bendiga, y estamos en contacto para nuestros futuros encuentros y conversatorios. Buena noche, bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Val María, una experiencia abrigadora de inmersión psicoespiritual, logrando potencializar nuestra humanidad y fe en Jesucristo, en constante crecimiento interior. Bienvenidos. Muy bien. Adiós. Dios los bendiga. Muchas gracias.